Buenas tardes, hermanos. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo, por favor, y me acompañe al libro de los Salmos. Capítulo 25, verso 12. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 12. Creo yo que no hay mucho problema para encontrar los salmos, están en la mitad de la Biblia y no hay mucha dificultad. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera, a manera de pregunta, dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Y luego responde: será instruido en el mejor de los caminos. Si usted trae otra versión, que es una de las más populares, la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino, ¿qué dice? Que ha de escoger. Siéntese, por favor, en esta tarde. Este salmo es un salmo que no se menciona mucho, hermanos. Sin embargo, brevemente quiero compartirles su trasfondo. Este es un salmo davídico. Este salmo fue escrito por David. Se dice que lo escribió en la madurez de su vida, prácticamente cuando ya habían pasado ciertos años, y los años significa ciertas experiencias, ciertas decisiones, buenas o malas. Y se dice que escribió este canto o esta alabanza o este cántico con la finalidad de traerse a la memoria a él mismo y a los que lo cantaran la importancia que es que cuando uno se acerca a Dios en su vida de oración, también uno debe de saber que en la vida de oración uno tiene que pedir por cómo tomar mejores decisiones. Y para ello le he puesto por tema a este mensaje o a esta serie de mensajes: decide el bien y no el mal. Porque generalmente cuando hablamos en relación a las decisiones siempre tienen dos efectos, hermanos: o positivos o negativos, o buenos o malos, o a favor o en contra. Y el salmista David en este salmo va delante de Dios y le dice al Señor, aún en su vejez, siendo ya un rey, aún en su vejez, habiendo conquistado mucho territorio a favor de Israel, aún en su vejez, cuando ya sus hijos habían crecido, aún en su vejez, cuando prácticamente ya había descansado hasta cierto punto de tantas conquistas que le llevó al Señor como hombre, como líder, como rey, como caudillo. Pero cuando él le dice al Señor, Señor, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Se está refiriendo a él mismo, porque si algo aprendió el salmista David es a comprender que en la comunión con Dios, en la relación con Dios, es necesario temer a Dios. Y luego él mismo se responde, dice, será instruido en el mejor de los caminos. Porque la palabra camino, hermano, en el Antiguo Testamento es una expresión de decir lo que hacia donde tú te diriges es porque tú tomaste una decisión. De hecho, quiero compartirles una investigación que se desarrolló en España, allá en el año de 2018, una compañía llamada Huawei, así es como se llama, así como los celulares que conocemos, los smartphones. Se dice que hicieron una investigación con 100,000 personas, en donde esta investigación consistía en poder saber cuántas decisiones toma una persona, escúcheme bien, al día. Y se dice que la investigación, que no está descabellante, hermano. Entiendo que cuando suelte las cifras va a decir uno que otro, ¿tanto de veras? Lo que pasa es que esta investigación está basada en un trabajo, tanto como psicológico, como científico y biológico, en donde se llegó al estudio y a la conclusión que el ser humano, esta compañía investigadora, y que de hecho la fuente es fidedigna, se dice que el hombre toma cerca de 35,000 decisiones en un día. Sé que son muchas. Sin embargo, esta decisión se dice que más del 99.74% de las decisiones que tomamos, se dice que todas son tomadas de manera automática. ¿Qué significa?
que no interviene necesariamente nuestra voluntad como de manera manual. Un ejemplo, usted no le dice a su mano, levántate, y luego la mano se levanta, ¿verdad? Bueno, uno que otro sí, ¿verdad? Dice, Señor, levanta la mano. Como los niños, ¿verdad? Levántate. Y el niño parece que trabajó 16 horas, hermanos, en el sol. Como cuando le dicen a los muchachos, ¿verdad? Hijo, ¿me quieres ayudar a esto? Y el hijo parece que viene de la Segunda Guerra Mundial, hermanos. ¿Por qué? Porque básicamente las decisiones manuales, en realidad se dice que solamente tomamos el 0.23% en promedio, lo cual se reduce a una cantidad de cerca de 100 decisiones al día. Y que de esas 100 decisiones al día, se dice que el ser humano en realidad formalmente toma 10 decisiones en promedio. Cuando se escucha esta investigación, realmente es impresionante cómo es que la parte psicológica, la parte biológica, la parte inclusive espiritual, aun cuando esta investigación no lo presenta, es interesante cómo es que en realidad cuando se habla de la vida y las decisiones, hermanos, realmente sí terminamos tomando muchas decisiones en el día a día. ¿Y por qué es tan importante que nosotros como iglesia, que el cristiano, el Hijo de Dios, sepa lo importante que es tomar decisiones? Porque precisamente existen 5 ángulos más o muy conocidos en los que generalmente, tanto como la humanidad, pero también al mismo tiempo el Hijo de Dios, porque es parte de la humanidad, toma decisiones. Y en primer lugar, se dice que nosotros tomamos, en primer lugar, decisiones espirituales. Qué interesante es que nosotros, sí es verdad, hermanos, cuando nosotros los hijos de Dios vamos a tomar decisiones espirituales, y cuando me refiero a decisiones espirituales, me refiero a esas decisiones de índole, de la comunión con Dios. Por ejemplo, Señor, ya no quiero hacer esto, o la práctica de un pecado. Tenemos que tomar una decisión. Cuando decimos, por ejemplo, Señor, me quiero comprometer en esta área de mi vida, en esta actitud, en esta conducta, en mi relación contigo, y comenzamos a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando tomamos la decisión de querer crecer en la fe. ¿Quién no ha tomado decisiones de querer crecer en la fe? Levante su mano. ¿Quién ha tomado esas decisiones? En donde en algún momento ha orado delante de Dios y ha dicho, Señor, quiero crecer en la fe. Tal vez no usas la frase, quiero tomar la decisión, pero la esencia ahí está. Ese es uno de los principales ángulos. 2, el segundo ángulo que generalmente tomamos decisiones es en el ángulo financiero, hermano. Es cierto. Qué interesante es que como hijos de Dios, nosotros sepamos tomar decisiones financieras en base a la palabra de Dios. Mire, hay muchos cristianos que son buenos creyentes, son buenos esposos inclusive, son buenos hijos, pero como son malos, hermanos, para ser buenos administradores. Usted irá a decir, existen a puños. Otros pudieran decir, seguramente son hombres que aparentemente cuando entran a la iglesia no tienen problemas financieros, pero cuando llegan a casa está el problema a todo lo que da monetariamente hablando. Y usted debe de saber que la oración del salmista David, cuando le decía al Señor, enséñame a tomar decisiones, mejores caminos, no significaba que lo hacía, sino que quería hacerlo mejor. Porque en la vida, hermano, debemos de recordar que no debemos de ser conformistas en el contexto, no más para lo que sale. ¿Cuántos recuerdan cuando yo fui de esos? Recuerdo que me iba de vacaciones a la casa de mi abuelita y mi abuelita nos agarraba y me decía, mijo, vaya y compre una lata de salsa de tomate y una bolsa de espagueti. Yo me acuerdo en mi niñez, hermanos, que ahí iba con don Pepe, ¿verdad? Don Pepe, ¿qué pasó? Ya, le decía esto. Y en realidad, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que mi abuelita compraba todos los días el mandado. Aquellos que saben, en cuestión del hogar, saben lo malo que es comprar todos los días, ¿verdad, hermanos? Aprendemos que salir todos los días a comprar, en cierta manera perdemos tiempo, gasolina, dinero. El producto entre más contiene es más barato, etcétera, etcétera. Porque en aquellos tiempos existía la mentalidad de que no más lo que es. Y qué interesante es que en la vida cristiana un hijo de Dios sepa que debe de aprender a tomar decisiones para la mejoría de sus finanzas. Escuche lo que le voy a decir. Un buen cristiano,
Un buen hijo de Dios goza de buenas finanzas. Y yo no estoy hablando de una prosperidad, hermano, bajo un evangelio de prosperidad. Yo estoy hablando del contexto que conlleva el caminar con Dios sabiamente, que inclusive hasta nuestras finanzas son protegidas de parte de Dios. 3, qué interesante es que cuando nosotros analizamos otro de los ángulos, el ángulo de nuestra vida social. ¿Sabía usted que en la vida social hay que tomar mejores decisiones? Las mejores decisiones son aquellas que tienen que ver con la interacción en el trabajo, tienen que ver con los vecinos, con las amistades del día a día. No podemos ser cristianos que de alguna manera entre hermanos seamos muy buenas, una buena relación, pero de repente el vecino no nos puede ver. Y decimos, es que ahí vive el diablo a un lado, ¿verdad? No necesariamente vive el diablo. Por alguna razón tenemos nuestra limitación o nuestra relación de interacción social hacia ellos. Y en la Biblia, cuando la Biblia dice que nosotros somos luz, no somos luz entre cristianos, hermanos. Somos luz en la oscuridad, en las tinieblas, metafóricamente hablando, con la gente que está a un lado de nosotros. Otro ángulo más. Qué importante es siempre tomar mejores decisiones en el ángulo sentimental, en el ángulo de las emociones. Escuche bien lo que le voy a decir. No podemos ser cristianos que aquí adoramos al Señor y en casa tenemos conflictos entre ambas personas. ¿Sí me explico, hermano? No puede ser, eso choca, eso no es correcto. Dios nos habla a través de su palabra que un hijo de Dios debe de aprender a tomar decisiones en pro del matrimonio, pero también inclusive en la familia. Yo como recuerdo cuando era líder de jóvenes que me enfrentaba con muchachos que a mí, viera cómo me hacían caso cuando era líder, pero cuando llegaban los papás, yo les decía, hermano, qué buen muchacho tiene. Yo por halagar al joven. Y luego de repente llegaban los papás y me decían, pues a ti nomás te hace caso, Saúl, porque a nosotros no. Y yo decía dentro de mí, qué interesante es que en casa podemos ser una persona, pero en la iglesia somos otra persona. Es bien importante que el Hijo de Dios sepa que tiene que aprender a mejorar sus decisiones en relación a sus emociones, a su carácter, pero también a sus sentimientos. Tú debes de saber que cuando se te mete la idea, esta palabra, este contexto va para aquellos solterones, ¿verdad? No solterones de abandonados, no. Solterones, chavos también, ¿verdad? Que dicen, yo quiero tener un novio o una novia. Hasta para eso la Biblia nos llama y nos invita a que tomemos mejores decisiones. Por eso, pastor, no estoy buscando una bonita, estoy buscando una más bonita. No, yo no me refiero a eso. Yo me refiero al observar lo que la palabra de Dios te enseña en relación a el día en que entre a tu corazón un hombre o una mujer, tú estés observando que estás haciendo conforme a la decisión que la palabra de Dios te llama a tomar. Hermanos, los matrimonios no mejoran cuando derrotamos al otro o a la otra. Los matrimonios mejoran cuando ambos, o con que sea uno de los dos, desee mejorar. Pero pastor, ¿qué gano con yo mejorar si la contraparte no mejora? Porque tú sabes que cuando tú obras conforme a la palabra de Dios, Dios honra tu actitud, tu decisión. Y Dios termina protegiendo tu manera de vivir, tu camino, como oraba el salmista David. Y por último, qué interesante es saber tomar decisiones en relación a nuestro futuro. Algunos de ustedes, muchachos, ya se están enfrentando a qué estudiar. Y tú tienes que saber que vas a escuchar muchas personas que te van a aconsejar. Unos van a querer que seas bombero, otros policía, otros el señor de la basura, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Te van a decir muchas cosas, pero tú tienes que saber que como creyente, como hijo de Dios, tú tienes que tomar tus decisiones en base a la palabra de Dios. Porque cuando tú tomes buenas o mejores decisiones en base a la palabra de Dios, automáticamente entras a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre te va a llevar a algo mejor. Pero no solo en relación a aquellos que están estudiando, sino también a aquellos que quieren, ¿por qué no decirlo? Buscar una mejor economía, comprar una casa, comprar un carro, que tienen el bien de tomar una decisión en donde van a haber probablemente grados de riesgo. Pero tienes que saber que cuando tú y yo caminamos en la mejoría de decisiones en la comunión con Dios, tú tienes que saber que esos posibles grados de riesgos a los que nos podemos enfrentar
si los hacemos conforme a la palabra de Dios, solo serán grados de riesgos humanamente hablando, pero bíblicamente hablando, serán garantías de que Dios te está bendiciendo, te está prosperando, te está ensanchando, te está llevando a una mejor vida delante de los hombres. Y para ello, hermano mío, la oración del salmista David es importante recordar. Enséñame a conducir mis caminos. En otras palabras, decía el salmista David, enséñame a tomar mejores decisiones. Porque la palabra decisiones en sí se considera como el proceso en el cual una vez que actuamos sobre de él, nos lleva a un resultado. Hermanos, nosotros no debemos de pensar como algunas personas piensan. Fíjese que hay personas que llevan la vida en Dios o sin Dios por las circunstancias. ¿Sí los ha visto? Se levantan, mire, ya el horóscopo ya pasó de moda, aunque todavía tiene mucho que ver. Hay personas que si van y se levantan en la vida y les pasó algo bueno, es que era algo bueno para ellos. Pero si van en la vida y les pasó algo malo, pues es que era algo malo para ellos. Entran como el pensamiento de aquel, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota. Una vez se levantó, es una historia, que escuché de muchos predicadores de muchos años atrás. Una vez se levantó un hermano en la mañana y le dijo al Señor, Señor, quiero tomar buenas decisiones esta mañana. Dice que agarró su Biblia, dijo, Señor, tu palabra es la que me va a guiar. Dice que abrió con la Biblia y de repente dice la historia que la Biblia cayó en Mateo 27:5. Y Mateo 27:5 dice de la siguiente manera, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Y se asustó el hermano. Y dijo, no, estas no son guianzas de buenas decisiones en el Señor. Y la volvió a cerrar. Y se sentó en la mesa y mientras estaba desayunando le volvió a preguntar al Señor, Señor, guíame a tomar buenas decisiones esta mañana. Y la Biblia se abrió en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 27. Y dice de la siguiente manera, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dijo Jesús. La volvió a cerrar y dijo, diablo mentiroso que quiere hundir mi vida. Porque la vida del Hijo de Dios no podemos llevar nuestra vida creyendo que por el hecho de tener una Biblia significa que ya estamos tomando buenas decisiones. Por el hecho de venir a la iglesia inclusive, no significa que estamos tomando buenas decisiones. El propósito de este mensaje es solamente llevar a una introducción 4 principios de cómo es que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar mejores decisiones. Quiero hacer la siguiente aclaración. No estoy diciendo que las decisiones que estemos tomando actualmente son malas, hermanos, o son pésimas, o son fracasadas, o son indebidas, o son diabólicas, o son satánicas. No, yo estoy hablando de la actitud delante de Dios de decir, Señor, quiero tomar mejores decisiones. Mire, cuando David oró delante de Dios, David no está expresando un arrepentimiento. Lea todo el Salmo 25. Él está expresando una reflexión de una introspección en su comunión con Dios, en donde ya había llegado a un punto en su vida en donde le había ido bien. Había experimentado malas decisiones, pero también había experimentado buenas decisiones. Pero él va a Dios en oración y dice, Señor, ahora quiero tomar mejores decisiones. Como mensaje de introducción en relación a esta serie que estaré presentando, el deseo de mi corazón, vuelvo a repetir, es que tomemos mejores decisiones sobre nuestras finanzas, mejores decisiones sobre nuestro tiempo, mejores decisiones sobre nuestro carácter, mejores decisiones sobre nuestra comunión con Dios. Que si tú ya has observado que has crecido espiritualmente, tú tomes la decisión mejor de crecer más espiritualmente. Que si tú el año pasado revisaste tus ingresos y tus egresos, y por qué no decirlo, creciste más que el año anterior, este año puedas decir, pero ¿sabes qué, Señor? Quiero ser más bendecido, y vas a observar tus entradas y tus salidas y vas a ver que Dios te bendijo más, porque ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Cuando dijo el apóstol Pablo, vamos a la medida del varón perfecto, es una expresión de llevar nuestra comunión con Dios de mejoría sobre mejoría. No de una vida como de repente se ven las gráficas, ¿verdad?
cuando usted ve las noticias ahí y sale abajo ahí una línea en el overture, allá abajito una línea que ayer, no sé, cayó el dólar y luego al siguiente día subió y luego al siguiente día bajó. Oiga, como aquellos que se suben a la báscula todos los días. No sé si usted tiene esa práctica. Pero ¿no le ha pasado que se sube a la báscula y luego dice, bajé 1 libra? Ay, anda bien contento, con 1 libra abajo. Y luego de repente se pesa el siguiente día. Ay, agarré 2 libras. Y luego usted le hace para acá y se baja y se vuelve a subir a ver si no la máquina falló. No, no falló, el que falló fuimos nosotros. Y usted dice, pero mañana me voy a desquitar, me voy a quitar esa libra. Y al siguiente día se pesa y usted ve que pierde 1,5 libras. Ay, gracias Señor. Y luego sí, trauma del siguiente día, ¿verdad? Y usted se ve que sube 3 libras. Usted ve que la gráfica va así, ¿verdad, hermano? No. La vida en Dios no es una gráfica de altibajos. La vida en Dios debe de ser una gráfica en donde vamos mejorando, sobre mejorando, sobre mejorando. Y cuando hablo de principios, estos principios aplican para todos los ángulos de nuestra vida. Aun cuando a pesar en el desarrollo de los siguientes mensajes entraremos en cada uno de ellos. Hoy solo hablaré principios para saber cómo mejorar en nuestras decisiones. Y en primer lugar, el primer principio que te quiero recordar sobre cómo tomar mejores decisiones es: ten en cuenta la Biblia como tu centro de decisiones. ¿Sabías tú que para poder tomar mejores decisiones en la vida, en donde incluye tu comunión con Dios, tu crecimiento espiritual, tu vida financiera, tus sentimientos, tu carácter, tu personalidad, diario vivir, lo que sale de tu boca, lo que entra a tus oídos? ¿Sabías tú que si utilizamos como filtro la palabra de Dios como centro de decisiones, sabías tú que nos lleva a una mejoría? ¿Por qué? En una ocasión en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Jehová a través de Moisés les expresa al pueblo, cuando ya estaban a punto, hermano, de entrar a la tierra de Canaán, les expresa una serie de consejos que lo tituló bendiciones y maldiciones, en donde el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que escucharon la voz de Moisés a manera de repetición, la voz de Dios, en donde les hablaba lo importante que es tener en cuenta la ley de Dios. Y cuando hablamos de las decisiones, la Biblia como centro de nuestras decisiones, es lo que les estaba diciendo Jehová prácticamente a través de Moisés, era lo siguiente: este libro, la ley mosaica, cuando se transcriba, cuando se replique, cuando esté en el templo, cuando esté en las sinagogas, cuando esté entre los sacerdotes, cuando esté en los levitas, cuando esté entre los príncipes, en los hogares, prácticamente lo que les decía el Señor: si tú obedeces lo que está dentro de ella, si tú sigues lo que está dentro de ella, dice, prácticamente tus bendiciones crecerán aún cada vez más y más. Y para ello, más adelante, este versículo sí lo voy a ocupar. Capítulo 30, versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te has de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, en otras palabras, decide la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Tener la Biblia como nuestro centro de decisiones prácticamente es consultarla. ¿Quiénes han tenido la experiencia de comprar algo y falla y de repente hablamos al servicio al cliente, ¿verdad? Y luego nos dice la persona: ¿tiene su instructivo? Y luego así como que, no. Hoy en día, gracias a Dios, dicen: deme un correo, un mensaje de texto, y se lo mandan. Y luego junto con usted lo están guiando a qué picarle, a qué moverle, a qué ponerle, a qué hacerle. ¿Quién ha tenido esas experiencias, hermano? Y uno dice: órale, y lo tenía aquí conmigo, la respuesta en mi mano. La vida en Dios para tomar mejores decisiones no consiste solamente en porque ya encontramos algo para nuestra vida, con eso es suficiente. La vida en Dios se trata
de observar nuevamente, consultar nuevamente, revisar nuevamente qué es lo que la Biblia habla en relación a este tema que estoy experimentando. Cuando hablamos de consultar, nos referimos a lo que la Biblia le llama las recomendaciones, las advertencias, las prohibiciones, a traer a la memoria el tiempo de ánimo que Dios nos da. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando un cristiano se propone mejorar y crecer, no es necesario, hermano, que nos tengamos que ir solamente por ahí, diría alguien, ¿verdad? Vete a orar, con orar es suficiente. El orar será una parte importante, pero la ley de Jehová, la palabra de Dios, recordarla, estudiarla, consultarla, la complementará de tal manera que podrás comprender a la iluminación de la palabra de Dios, que Dios te está hablando, te está previniendo, te está recomendando, te está advirtiendo de qué manera puedes mejorar tu relación en Él. Cuando mejoramos, cuando consultamos la palabra de Dios como nuestro centro de crecimiento, de mejoría, callamos muchas voces. Callamos las voces de la conciencia. ¿A quién no le ha pasado, verdad? Hazle así. Viene el pensamiento, que no es indebido necesariamente, pero tal vez no es el pensamiento que ocupamos. O de repente, como diría alguien, ¿verdad? Mire, le voy a platicar una anécdota. En una ocasión me habló una persona, ya pasó tiempo, y me dice, pastor, aclaro, no es de aquí de la iglesia, para que no empiece así como que, ¿quién será? ¿Quién será? No es de aquí de la iglesia. Me dice, pastor, le hablo para una consulta. Le digo, dígame. A ver, de repente los pastores ponemos como doctores así, claro que sí, dígame. Y me dice, quiero preguntarle si la decisión que voy a tomar es buena o es mala. Le digo, cuénteme, la escucho. El asunto era el siguiente. El asunto era en relación a una herencia, hermanos. Y esta persona dice que prácticamente lo que querían hacer era, ¿por qué no decirlo? Tomar el dinero antes de que la herencia se cumpliera. Y dice, todos mis hermanos, me contó en aquellos años, todos mis hermanos están de acuerdo en que ya agarremos la herencia. Esta persona tenía conocimiento bíblico. Y yo le pregunté, ¿y qué dicta su corazón? Lo me dice esta persona. No, pues que dinero es dinero. Dije, sí, ¿verdad? Me dice, sí. Me dice, pero yo quiero que usted me diga, de repente cómo quieren agarrar al pastor como que si fuera Dios hablando para afirmar las malas decisiones que la gente quiere tomar. Pero ¿verdad que es una buena muchacha, pastor? Y uno mira, pero pastor, ¿verdad que sí, pastor? Y uno se queda así, acorde a la Biblia, no. Y me acuerdo que lo dije a esa persona en esa ocasión. Dije, si yo me voy a la palabra de Dios, dije, yo voy a encontrar que lo primero que usted tiene que hacer es honrar a su padre en vida. Y usted tiene que consultar con su padre la decisión que está tomando. No, pastor, por eso tampoco le quería hablar, me dice. Porque yo sé que si le hablaba, me iba a decir eso. ¿Para qué me habla? Hermanos, ser un mejor hijo, ser un mejor padre, ser un mejor cristiano, no es lo que la gente alrededor necesariamente nos dice, ni las circunstancias nos apuntan. Es consultar la palabra de Dios y como dijo Jehová, pongo al cielo y a la tierra como testigos que si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, vas a ser bendecido, vas a vivir mejor, vas a encontrar herencia para tus hijos y tus descendientes. Era básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Un segundo principio de cómo tomar mejores decisiones es que tienes que recordar que tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no estamos atados a tomar malas decisiones. Mira, la Biblia enseña, y voy a tomar el pasaje bíblico, lo leo y luego continúo, dice, Gálatas 5:1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, escribe el apóstol Pablo. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Se dice que el ambiente en el que vivía la iglesia de Galacia es que el apóstol Pablo llegó e introdujo el evangelio de la gracia, la fe, la salvación. Y se dice que llegaron por ahí unos judíos ortodoxos, antiguos, extremistas, y que tomaron a la iglesia y le dijeron, no, para que ustedes realmente hagan las cosas bien delante de Dios, tienen que sujetarse a los rituales y a la ley. Y llegó el apóstol Pablo y les dijo, no, ustedes ya el Señor los libertó.
Pero más adelante en la carta a Corintios y en la carta a los Efesios, él explicaba a qué consistía la libertad a la que él se refería. Él se refería a una libertad espiritual. ¿Sabías tú que cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo no reside dentro de él? ¿Sabías tú que esas personas teológicamente, de acuerdo a la Biblia, ¿sabías tú que esas personas toman decisiones en base a sus emociones, a su razonamiento, a su lógica, en base a sus circunstancias, a las presiones, pero jamás toman decisiones en base a la libertad que gozan en Cristo Jesús? Esa es la diferencia. Usted irá a decir, pero yo conozco gente que no tiene al Señor y qué buenas decisiones toma. Dolorosamente sí existe eso, y lo digo dolorosamente porque es interesante que como hijos de Dios, ya que hemos sido libres de las ataduras, libres de los complejos, libres de las malas conductas que anteriormente practicábamos, y luego todavía tomar malas decisiones. Por eso es que el apóstol Pablo les decía, ya eres libre. Hermanos, escucha lo que te voy a decir. Una tristeza no te puede llevar a tomar malas decisiones. Técnicamente sí, pero no debe, porque ya eres libre en Cristo. Las presiones del día a día no nos deben de llevar a tomar malas decisiones, aunque técnicamente sí lo hacen, pero no lo deben de hacer porque gozamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento y por lo tanto no nos movemos por las emociones, sino por la libertad que el pecado ya no mora en nosotros y que ahora el Espíritu Santo nos guía bajo el consuelo de la misión de vivir mejor delante del Señor. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Cuando de repente en la vida cristiana decimos, es que yo soy muy enojón, es que yo soy bien melancólico. Si eres hijo de Dios, quítate la mentira de tu corazón y de tus pensamientos, porque ahora que eres libre en Cristo, el Espíritu Santo te guía a tomar mejores decisiones. Y lo único que debemos de hacer es afianzarnos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y mantenernos sobre de ella, aunque nuestra personalidad y nuestro carácter quieran decirnos lo contrario. He conversado con cristianos que me han dicho abiertamente, la verdad, no es fácil hacer esto, no es fácil sostenerte en estas decisiones, pero sé que Dios está ahí, sé que Dios está conmigo. Esas son decisiones que la tomas en la libertad de Cristo y no la tomas en el valor, en la fuerza o en la voluntad que limitadamente tenemos como seres humanos. No puede ser posible que en ocasiones en la vida cristiana, hermano, las cosas que están a nuestro alrededor nos están navegando como barquitos. Si usted ha tenido la oportunidad de hacer un barquito, irse a un río, salir de campamento, estar en la playa, yo qué sé, en donde están ahí esos laguitos o esos ríos, y usted pone un barquito, hermano, usted ve que las olas se lo llevan para todos lados. Para todos lados, dependiendo y la intensidad y el movimiento de las olas, ahí lo dan. Y el Hijo de Dios no puede vivir así. El Hijo de Dios debe de recordar que la libertad en Cristo ya no estamos atados a las conductas de la carne, sino que ahora podemos ir y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y voy a hacer esta aclaración. A veces no entendemos cómo nos ayuda, sinceramente, hermano, porque nuestra mente finita tiene límites. Pero lo que sí sabemos es que estamos de pie sobre esas decisiones. Lo que sí sabemos es que Él está con nosotros. Y ese es un principio que no debe de olvidar un cristiano. Aunque tus ojos te digan lo contrario, aunque tus oídos te digan lo contrario, aunque la boca sientas el sabor sobre lo contrario, ten la seguridad que eres libre en Cristo Jesús y Dios está de tu parte y Dios te guardará, te protegerá. Y lo único que hay que hacer es confiar en el Señor por medio de su palabra. 3. ¿Cómo tomar mejores decisiones? No importa lo afligido que te encuentres, Dios te librará de todas tus aflicciones. ¿Sabías tú que lo que nos hace tomar muchas de las veces decisiones incorrectas, incompletas, decisiones inapropiadas, decisiones no del todo bien o decisiones no conforme a la palabra de Dios en su plenitud? ¿Sabías tú que son las aflicciones? ¿Sabías tú que las aflicciones que vienen siendo las angustias, los dolores, lo que vaya, choca en nosotros y nos desanima? Mira, hay estudios que dicen que cuando una persona está desanimada,
es muy vulnerable para gastar. ¿Sabías eso? Por eso es que cuando de repente usted está en casa así como que, ay, me siento muy triste, ay, voy a ir a gastar. Es una conducta del ser humano. Y no solo eso, sino también cuando estamos muy tristes, cuando estamos, con falta de ánimos. Es fácil, somos presa fácil para las circunstancias. Mira, yo he conocido personas, lo digo con mucho respeto, que en la vulnerabilidad de sus problemas de la vida diaria terminan cometiendo errores sexuales, quedan embarazadas. En la vulnerabilidad de sus aflicciones, de sus tensiones y de sus problemas, terminan embarcándose con gastos exagerados. En la vulnerabilidad, en la aflicción, terminan haciendo cosas que no deberían de hacer y diciendo cosas que no deberían de decir. Y tú debes de saber que las mejores decisiones de un hijo de Dios no se deben de basar en base a lo que sentimos en el estado de desánimo. En una ocasión nuevamente el salmista dijo abiertamente, muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. En otras palabras, tú debes de saber que sin importar lo mal que te esté yendo, sobre lo mal que te esté yendo, sobre lo mal que te esté yendo económicamente, un familiar, un hijo, un esposo, una esposa, el trabajo, el asunto legal, el vehículo, cosas que lastiman, que afectan nuestras emociones, eso no debe de definir nuestra conveniencia y nuestra comunión con Dios, porque debemos de decir, yo sé que el Señor se encargará de esta situación. Es cierto, me duele, es cierto, estoy batallando. Es cierto, quisiera que se solucionara ya, pero como principio bíblico no te debes de dar por vencido, porque Dios está contigo y Él te sostendrá con la diestra de su justicia. Pero eso es una decisión. Esa es una decisión que tú y yo tomamos en el día a día. Esa es una decisión en donde tú y yo vamos al Señor y probablemente regresamos a casa y ahí está el broncononón, perdóneme la palabra. Pero decidimos verlo, no ignorarlo, porque ahí está. El hecho de cerrar los ojos no se va. No ignorarlo, pero decir, pero yo sé que Dios está conmigo. Se me salen las lágrimas porque soy humano, pero también se me salen las lágrimas de saber que Dios está conmigo, que Él me va a guardar y Él no me va a desamparar. Y no importa lo que venga, no dejaré de alabar, de bendecir, de glorificar, de exaltar el nombre de mi Señor y mi Salvador. Y ahí es cuando el Hijo de Dios decide cambiar y decir, voy a mejorar. Y por último, un último principio muy general para tomar mejores decisiones. Tú debes de saber que tus decisiones, las cuales tomemos, deben siempre, siempre, siempre glorificar a Dios. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabías tú que las decisiones que tomamos deben de pasar por el filtro de nuestra conciencia si lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios? Voy a hacer un ejemplo. Me dijo un hermano, me compré este carro para la gloria de Dios. Y se quedó bien embarcadote, ¿verdad? Y para la gloria de Dios se lo quitaron. Me encuentro gente que dice, esto es bueno y es para la gloria de Dios. Y con el paso del tiempo se dan cuenta que no era así. Fueron decisiones equívocas. La palabra para la gloria de Dios en el griego en particular, aquí en Corintios, para la gloria de Dios significa que honren a Dios. En otras palabras, todas las decisiones que tomamos en la vida tienen que honrar a Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere que lo honremos? ¿Qué beneficio hay? ¿Porque es Dios así de simple? No necesariamente, aunque sí es cierto. Lo que pasa es que la honra, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene un beneficio. Y es que la honra es respetar. La honra es respetar, honrar, cuidar, obedecer, de tal manera que a esa persona a quien lo estamos haciendo tiene la autoridad y la potestad para regresarnos a nosotros
lo que nosotros estamos haciendo por Él. Un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan cuando en la Biblia le dijo el profeta, el sacerdote Samuel? Dijo, porque Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. En otras palabras, decisiones que honran a Dios son frutos que traen honra de Dios para nosotros. Pero malas decisiones que no honran a Dios, dolorosa y lamentablemente, son frutos, espinos y cardos que terminan trayendo el resultado o la consecuencia de una desobediencia a Dios. El cristiano tiene que aprender a tomar decisiones que honran a Dios. ¿Quieres buscar una novia o un novio? Honra la palabra de Dios y Dios te va a traer una pareja. ¿Quieres buscar un mejor trabajo? Honra a Dios y Dios te va a honrar. ¿Quieres vivir un mejor matrimonio? Primero honra a Dios. Y honrando a Dios a través de su palabra, se honrará tu matrimonio para mejoría. ¿Quieres crecer en la fe? De la misma manera, honra tu comunión con Dios, honra tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Honremos nuestra mente, honremos nuestras palabras, honremos nuestros pensamientos y como resultado Dios se glorificará en nuestro diario vivir y podremos ser luz sin ningún problema, sin importar lo que venga a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tú debes de saber que una buena decisión es protegida por Dios. Vuelvo a repetir. Una buena decisión, una mejor decisión es protegida por Dios. En otras palabras, cuando Dios ve que nosotros primero lo ponemos a Él en primer lugar en las diferentes áreas de nuestra vida, Dios como resultado respalda nuestra vida delante de los hombres. Por eso decía el proverbista, y hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, por el hecho de haber honrado a Dios, glorificado a Dios, obedecido a Dios, puesto el centro de la palabra de Dios en tu decisión, prácticamente Dios honrará esa conducta de cada uno de nosotros. Vente, hija. Esta mañana me puse a ver un video que estaba buscando. Y era precisamente de Godínez. Oiga, qué inspirado andaba, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Godínez, el del Chavo del Ocho? Y lo encontré. Yo de niño veía al Chavo. Todavía de grande lo veo, me río mucho. Y llega el profesor Girafales, va caminando. Y Godínez tenía un papel en su mesa y tenía una moneda. Lo estaba aventando. Y llega el profesor Girafales y le dice, Godínez, ¿qué estás haciendo? Y le dice, Godínez, estoy arrojando la moneda. Dice, si es águila, es verdadero. Si es sol, es falso. Dice, y aún así, le dice el maestro Girafales, dice, y aún así, arrojando la moneda, todavía no terminas el examen. Y le contesta, maestro, lo que pasa es que ya terminé, pero estoy volviendo a aventar el volado para confirmar las respuestas. A veces así nos pasa en la vida en Dios. ¿Por qué quieres una confirmación de una buena decisión, de una mejoría en Dios que ya tomaste? ¿Por qué? ¿No estás seguro? ¿No estás segura? ¿Qué acaso no encontraste en la Biblia? El Espíritu Santo no te ministró en un buen consejo que se te dio. ¿Decidiste? ¿Sabes por qué lo hacemos? Te voy a decir una posible causa. Porque en realidad no estamos tomando una mejor decisión. Es muy probable. Porque cuando tomamos una buena decisión, una mejor decisión, hermanos, sabemos que ya no hay vuelta atrás. Hicimos lo mejor. Actuamos de manera apropiada. Y tú tienes que saber que cuando tú decides y le dices al Señor, me dispongo, tomo la decisión de crecer en la fe, ya no vuelvas a preguntar
Sigue caminando en esas buenas decisiones de buscar al Señor, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de guardar tus pensamientos, de vivir mejor para el Señor. Irás de manera ascendente y esa buena, mejor decisión te llevará a conocer mejor a tu Salvador. ¿Te has propuesto tomar una decisión en pro de tu familia? Ya no preguntes, no dudes. Camina en esa buena decisión que tomaste. Y dile al Señor, me paro en la roca que eres tú y no me muevo, Señor. Sigo haciendo estos cambios en mi vida. Sigo honrándote, sigo buscándote. Y tú estás manteniéndote en tu decisión. No estás confirmando, aventando la moneda al azar, a ver si Dios cambia de parecer. Y Dios te dice, ¿qué crees? Le contesté a otro Juan Camané y no eras tú, era otro. No, si ya te contestó a través de su palabra, si ya te contestó a través de la oración, si ya te habló en tu corazón, no dejes de crecer, de mejorar, de buscar. El problema de muchos cristianos, lo he identificado en mi caminar con Dios, no de un año, de 30, más de 30 años en el Señor, es este: se levantan un día queriendo hacer las cosas bien, pero al siguiente día todavía se vuelven a preguntar, ¿realmente las estoy haciendo bien? Si las estás haciendo conforme a la palabra de Dios, mantente. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tomar decisiones es duro. ¿Sabes tú que tomar decisiones cuesta? Si no, pregúntale a los que quieren ahorrar. Ya no van tanto a McDonald's. Pregúntale a los que quieren bajar de peso. Se abstienen. Pregúntale a los que servimos a Dios. No podemos ser como los de antes éramos, porque hemos tomado la decisión de servir a Dios y queremos mejorar. Y sobre esa mejoría lo único que podemos hacer es mirar para enfrente. Y ya no tenemos la oportunidad de mirar a los lados y perder tiempo, mucho menos mirar hacia atrás como si fuera mejor lo que vivíamos anteriormente. Cuando tú decides mejorar en tus decisiones entre lo bueno y lo malo, no es una moneda que arrojas al aire. Dios nos ha dado una sabiduría, una inteligencia. Y esto es cada mañana. Mira, te lo voy a poner así, ya para finalizar. Cuando tú entras a esta iglesia, tú decides si quieres mejorar tu adoración. Y no vas a cantar igual que el domingo pasado. No, tú vas a entregar más. Yo entiendo que en un trabajo a veces nomás se hace lo que es porque, ¿qué decimos? Nomás me pagan por hacer esto. ¿Verdad que sí, hermanos? En algún momento lo hemos dicho. Está bien, se respeta la opinión. Pero ¿qué crees? Delante de Dios, en realidad nunca podremos pagar la deuda de la salvación. Estamos tan lejos. Estamos sobre infinito por infinito hacia lo eterno, hacia lo inmortal. No hay punto de comparación. Pero lo que sí podemos hacer es cada día mejorar nuestra vida como hijos de Dios, como adoradores, como predicadores, como oradores, como una vida que camina delante de Dios y le dice al Señor, me levanto cada día, Señor, tomando decisiones en pro de mi familia para mejorar, en pro de mis finanzas para mejorar. Y te esfuerzas más, te sacrificas más, buscas más, entregas más. Y aunque no veas la respuesta probablemente a corto plazo, tú sabes que la honra llegará a su tiempo, levantarás el fruto a su tiempo y verás la gloria de Dios respaldando una vida que tomó buenas decisiones delante de Dios. Tú eliges al entrar por esta puerta. Si tú quieres orar más delante de Dios, si tú quieres abrir más tu corazón. Hay personas que curiosamente limitan su corazón cuando entran a la iglesia. Pero ¿qué crees? Yo sé que un día tomaste la decisión de abrir plenamente tu corazón y rendirte todo al Señor. No digo que en salvación, yo digo en búsqueda. Y Dios te dice a través de su palabra, como decía el salmista David, enséñame a mejorar. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Es como cuando tú abres la puerta de tu corazón, metafóricamente hablando. El Espíritu Santo va a hacer cosas que tú no entiendes, por falta de teología tal vez, de entendimiento.
pero no tengas temor, porque lo que Él hace va a ser bueno. Lo que Él hace va a ser santo, y la mejor manera en que te lo puedo interpretar es porque la presencia de Dios cuando viene a nosotros es incomprensible al entendimiento del hombre, pero sabemos que está sucediendo algo bueno, y es que Él se acerca más a nosotros. La palabra de Dios claramente dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero ahora a nosotros nos corresponde acercarnos en decisión a Dios, y Él hará de nuestras vidas una mejor manera de vivir, una mejor manera de pensar, una mejor manera de caminar, de entender la voluntad de Dios. Cuánta necesidad hay de que las personas comprendan que sin Dios no somos nada. Se lo dijo a sus discípulos: ustedes sin mí nada pueden hacer. No eran palabras de arrogancia o de egocentrismo, eran palabras de verdad, porque el hombre separado de Dios nada puede hacer. Pero cuando el hombre involucra a Dios, estoy hablando del salvo, involucra a Dios y toma la decisión, el hombre puede hacer grandes cosas para el Señor, para su vida, para su familia. Mira, por una mala decisión, un hombre perdió una corona, y me refiero al rey Saúl. Por una mala decisión, un hombre perdió una herencia, y me refiero a Esaú. La vendió por un plato de lentejas. Pero también te puedo decir que por un hombre que se paró en la brecha, por un hombre que quiso ver a Israel nuevamente restaurado, llamado Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y Dios lo honró, y fue el hombre que recibió la revelación apocalíptica y pudo ver a Israel restaurado en su vejez, y cómo el pueblo volvía, y Jehová cumplía la promesa que al cabo de 70 años volvería a su pueblo delante de Dios. Por un hombre llamado Cristo, que vino y habitó entre nosotros y tomó la decisión desde el cielo. Dice la palabra de Dios: desde el cielo, desde antes de la fundación del mundo, se asentó sobre su decisión. Es que tú y yo gozamos de la salvación y la vida eterna próxima. Claro que se puede tomar mejores decisiones. Te voy a decir cuál es la primera decisión para tomar mejores decisiones: hablar con Dios. Y yo seguiré insistiendo lo que insisto constantemente. Siempre he creído, lo enseño, lo predico, lo sostengo, lo defiendo, y está en la Biblia que el mejor lugar para hacer encuentro con Dios es un altar. Siempre lo he vivido, lo he visto, lo encuentro en la Biblia. El altar es el mejor lugar para tener encuentro con Dios. Yo lo invito a que se ponga de pie en esta tarde. Mire,